Hola, ciudadanos y ciudadanas de esta polis urbana llamada Caracas. Hoy, en nuestro séptimo programa en su foro Caracas Ciudad Inteligente, vamos a tratar un tema que es muy pertinente con el aniversario o el Día Mundial de la Ciudad. Un Día Mundial que está establecido por el Programa de las Naciones Unidas, donde el objetivo principal es tener ciudades inclusivas, con seguridad, resilientes y sobre todo sostenibles en el tiempo. Y hablando de esa sostenibilidad, vamos a tener un invitado cuyo tema está directamente relacionado con eso. ¿Qué les parece ustedes cómo ven el tema de las moscas? Lo primero que pueden pensar es que la mosca transmite enfermedades y que es un insecto totalmente dañino. Pero no es así, queridos compatriotas. Nuestro invitado de hoy, el investigador Daniel Mora, nos va a hablar sobre la mosca soldado y la bioconversión. ¿Cómo se relaciona eso con la ciudad inteligente? Bueno, vamos a preguntarle a Daniel. Bienvenido, Daniel. Daniel Gracias. Es investigador del IDECIT, Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos de la gloriosa Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Así es. Bueno, Daniel, ¿qué es la bioconversión? Es interesante porque la bioconversión es un proceso que está presente en la naturaleza, pero también los investigadores hacen bioconversión, los químicos, etcétera. Pero en el caso que nos convoca, la bioconversión es el proceso en el cual el insecto básicamente come los residuos orgánicos y lo defeca, lo convierte en estiércol. La parte interesante es esta, que ese estiércol es oro negro, es biofertilizante. Pero no se queda ahí la historia, porque entonces empezamos a entender con este insecto cómo la naturaleza trabaja y que si nosotros, como ciudadanos de una polis inteligente, emulamos la naturaleza, vamos a poder encontrar maneras de cómo revertir todo lo que sin querer hemos heredado en términos de huella de carbón, en términos de que todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos tributando a la contaminación de una ciudad. Y bueno, es una manera de ecopedagogizarnos, pero también de ecoemprender y también de tributar a regenerar la Pachamama. Nosotros, los ciudadanos de esta ciudad, los habitantes de esta ciudad, producimos muchos desechos, Daniel. ¿Y qué pasa después con esos desechos? Bueno, lo interesante y lo terrible es que, a diferencia de lo que ocurre en la naturaleza, en la manera como todo este proceso de gestión ocurre, o de digestión de todos los elementos vivos, o que ya no son vivos, pasa porque hay un conglomerado diverso de degradadores, dentro de los cuales se encuentra la mosca soldado negra. Digamos que el tema de la eficiencia, lo que nos facilita este insecto es que es muy voraz comiendo casi cualquier tipo de residuo orgánico, pero lo interesante es que se puede, digamos, a través de procesos controlados, se puede maximizar la obtención de estos biofertilizantes como de otros elementos beneficiosos. Explícanos, Daniel, a todos, ¿cómo es ese proceso que lleva a cabo la mosca soldado negra, la Hermetia illucens, para producir lo que llamas tú la biomasa? ¿Cómo es ese proceso? Explícanos. Bueno, sucede que el insecto come los residuos. Él tiene un ciclo de vida que puede ir de un poco más de un mes y puede tardar muchísimo más incluso, pero dependiendo de las condiciones ambientales. Aquí en esta franja continental, por cierto es de donde nace el insecto, todo es más fácil. Entonces el caso es que el ciclo de vida de ellos tiene unos cinco estados de crecimiento larvario, donde él se está alimentando constantemente, está haciendo mudas de su piel, pero está comiendo, y entonces en ese proceso luego llega un punto en que ya deja de comer.
cuando cumple su ciclo de alimentación, ya él va hacia un estado que se llama de pupación, donde finalmente se va a convertir en este bonito insecto, ¿verdad? Donde él ya, por cierto, tiene unas cualidades que a su modo de vida lo asemeja con el de las abejas, pero también otra cosa interesante es que no come, solo se hidrata. Y entonces eso lo diferencia de la mosca común porque no es vector, eso está completamente demostrado, no transmite enfermedades, o sea, es muy amigable para poder trabajarlo mediante sistemas controlados para la gestión de los residuos orgánicos en una ciudad como Caracas, pues, que produce tantísimos residuos orgánicos de todo tipo, y entonces puede servir para hacer biofertilizantes, para hacer con la biomasa, es decir, cuando el insecto culmina su proceso de... ¿Qué es lo que produce la mosca? ¿Qué es lo que produce ella? Ella produce huevos. Ajá. Y esos huevos eclosionan y entonces comen de los residuos. Cuando culmina todo su proceso de alimentación, deja de comer y busca salir. Entonces hacemos unos dispositivos donde ellos caen en una especie de gaveta que podemos extraerla para quienes le tienen alguna idea a las larvas, o sea, no tienen que tocarla. Y entonces se lo pueden echar a los peces, si tienen peces, a las gallinas, a los cerdos, a los patos. Incluso, fíjense lo interesante que hay tantos animales en la calle pasando hambre, pasando vicisitudes. Está la Misión Nevado, queremos desde aquí hacerle un llamado a los compañeros de la Misión Nevado porque estamos haciendo propuestas que permitirían poder crear alimentos para animales de compañía, perros y gatos, al menos en principio, y perfectamente se podría hacer a partir de la gestión de los residuos orgánicos. Y estaríamos dando una solución para, bueno, no solamente los animales que están en situación de calle, sino los animales que realmente el costo del alimento es terriblemente alto. Imagínate el costo de... Entonces, el proceso a partir de los residuos que nosotros generamos o producimos, la mosca se inserta allí en esos residuos, se hidrata o como dices tú, come o se hidrata, coloca allí sus larvas y a partir del producto... Ya te voy a explicar algo. Lo que pasa es que ella no toca donde están los residuos orgánicos. El insecto llega, nosotros le instalamos una estructura que pueden ser colgantes o pueden, generalmente se hace colgante, donde ellas entonces, por cierto, se hace con cartón, ellas van a oviponer en los pequeños recodos de cartón su carga de huevos y por gravedad, cuando esto a los 4 días eclosionan, por mera gravedad van a caer en esa cama de alimentación y ahí ellos van a alimentarse y en el proceso controlado, eso valga la redundancia, se controla la cantidad de alimentos que se le da para poder hacer eficiente el proceso de alimentación, de manera que, ¿qué va a ser la parte importante? Los residuos que se le están dando, se lo va a comer tan rápido que no va a dar oportunidad a que se empiecen a fermentar. Eso es lo que genera los gases de efecto invernadero. Entonces, ahí es donde está la parte científica, la parte, digamos, tecnológica, donde se aplica tecnología de punta, para poder sincronizar todos esos tiempos y permitan poder mostrar y demostrar que ese proceso captura CO2, que ese proceso tributa de forma concreta a la mitigación, por decirlo de alguna manera, del efecto del cambio climático, pero también puede permitir generar aprendizaje y puede generar procesos de emprendimiento, porque esto tiene que ver también, no solamente el cambio de conciencia tiene que ver también con un modelo económico y tiene que ver también con nuevas profesiones que van a tener que crearse a todo nivel, desde el nivel meramente, digamos, como oficio, ¿verdad? Todo lo que es proceso de certificación, ya por ahí hay adelantado algo con los compañeros del INSES, y luego incluso a nivel universitario, por ahí también hay unos planteamientos que estamos haciendo con la Universidad Simón Rodríguez para que a futuro esto pueda, desde la línea de investigación de economía circular, podamos ir avanzando en ir haciendo toda esa estrategia, todo ese tejido. Explícale a nuestros compañeros cuál es el tema de la economía circular que tú lo estabas explicando en estos días, con los productos que se generan a partir de la mosca soldado negra. Sí, podemos tener en un primer nivel de procesamiento biofertilizante y biomasa. Biofertilizante podemos utilizarlo también como alimento precompostado para lombrices. O sea, eso permite hacer líneas de producción de biofertilizantes
pero también ese residuo que genera el insecto también puede servir de alimento incluso para ganado vacuno. La biomasa, también del mismo frax se extrae los exoesqueletos del insecto, de las mudas de piel, y que tiene aplicaciones para otras industrias, como por ejemplo de bioplástico, para estructuras que se utilizan para los componentes electrónicos. Con la biomasa es sumamente interesante porque tenemos la posibilidad del aprovechamiento del aceite. Podemos, digamos, hacer presentaciones, como te mencionaba anteriormente, para alimentar a animales, no solamente animales de compañía, sino también otro tipo de animales, que te mencionaba, los peces, patos, cerdos, etcétera. Esto con lo que llaman pienso, o sea, pues se puede elaborar pienso. Se puede utilizar a futuro también como alimento para humanos. Ajá, ¿cómo es eso? Explícanos eso. Sí, porque en ese caso, para certificarlo, se necesita, digamos, solamente garantizar el origen unificado del residuo. Por ejemplo, utilizaremos residuo unificado, vamos a suponer, industria cervecera o alguna industria alimentaria en particular, pero que sea unificado. Y entonces el insecto, digamos, tiene unos niveles de rigurosidad que van a poder garantizar una proteína que, mira, básicamente es como un agregado. Puedes hacerlo como un agregado, así como una harina, que se lo puedes incorporar a las arepas o al pan, a la comida. Fíjate que en los países de Europa ya existen heladerías que llevan ese agregado proteico, y es así como, bueno, imagínate, un helado que tiene proteínas. O sea. Hay unos compatriotas, Daniel, que nos están viendo, ¿no? Saludos. Y que ellos se están iniciando en el tema de la bioconversión con las moscas soldado. ¿Qué le recomiendas tú en este caso y qué se requeriría para hacer un emprendimiento exitoso con la mosca soldado? Ok, lo primero que les recomendaría o que les agradecería es que por favor nos pongamos en contacto, porque yo pienso que es fundamental que nos podamos abrazar, que nos podamos trenzar, que podamos construir juntos, que podamos socializar. Lo que puede haber muchísimo en internet, sí, hay mucho en internet, pero siempre necesitamos como un cómo hacerlo. Entonces, para mí el cómo hacerlo tiene que ver cómo utilizar todo esto como para hacer una economía circular. O sea, es decir, cuando estudiamos el insecto, cuando vemos cómo funciona el insecto nos enseña. Pero cuando vemos las plantas, cómo funcionan las plantas nos enseñan. Entonces, la mayor fuente de analogía la tenemos en la naturaleza. Entonces, poder compartir a estas experiencias, que no solamente de mi lado, sino compañeros con los cuales estoy vinculado, y que nos podamos ir trenzando aún más, nos va a permitir entre ayudarnos. Y desde ahorita les planteo que desde la línea de investigación de economía circular en el IDECID, estamos allí completamente a la orden para recibirlos, para que nos visiten, para que un poco vean lo que estamos haciendo, bueno, con mucho esfuerzo, como también en otros lugares otros compañeros también están haciendo labores, ¿no? Y en otras partes del país también, y que podamos trenzarnos, ¿por qué no? Hace poco, mira, yo regreso de un encuentro, el tercer encuentro nacional de biofertilización y bioagricultura familiar. Todo esto hecho por organizaciones de base, frentes campesinos, que están haciendo la lucha, produciendo y generando tejido económico comunal, a lo que yo le agregaría tejido económico ecológico comunal, y podría agregar otras cosas más, podría agregar tejido económico, ecológico, sociopolítico comunal, porque pienso que todo esto nos lleva a una noción de totalidad. Es decir, no podemos ver lo político separado de lo social, ni de lo económico, y menos de lo cultural, menos de lo ecológico. Entonces, cuando vemos la ecología de una manera amplia, ella nos va a enseñar a entender nociones que nos va a tributar para cómo entender
cómo se come el socialismo del siglo XXI, que yo siento que es el gran reto. Nosotros tenemos que crear sistemas económicos que nos permitan pues construir el socialismo del siglo XXI. Y tenemos todas las posibilidades de hacerlo, tenemos todas las condiciones, somos un país joven y seguramente todo este avatar de circunstancias, crisis, bloqueo, pandemia, nos ha hecho más creativos. Daniel, estuvimos conversando sobre el proyecto, tú vives en Paracotos y estuvimos conversando sobre un proyecto que tienes allá en la zona de Paracotos. Sí. Háblanos de ese proyecto porque nos parece muy importante sobre este tema. Sí, yo vivo en Paracoto, vivo en una montaña y mi proceso mi encuentro con la bioconversión surgió justamente donde yo vivo, en mi casa. Y pude haberme encerrado en mi casa y hacer todo lo que quería hacer, pero un día lo pensé mejor, creo que lo pensé mejor y me dije, hay engranajes. Paracoto tiene una zona industrial que está pujante, pero que está carente de nociones, por ejemplo, de simbiosis industrial, que hace falta, porque hay elementos contaminantes que no sabemos qué pasa con eso y cae a los ríos. Entonces, ¿cómo lograr un proceso allí de simbiosis industrial donde los residuos de una fábrica puedan servir como materia prima para otra? Nos permite economizar recursos y también trenzarnos. Entonces, me planteé allí en Paracoto, dado que, por cierto, hay una EPS, un espacio que en un momento fue hecho en plena revolución. Empresa de producción social. Una empresa, de producción social, y que, por cierto, un nombre maravilloso, se llama Cacique Urquía. Entonces creo que es importante que todos esos íconos hay que revitalizarlos, pero ahora con pertinencia ecológica. O sea, es decir, las cosas pasan por algo y ahora lo vamos a hacer con pertinencia ecológica. Hemos planteado allí una planta de bioconversión justamente en ese espacio, pero también vamos a inaugurar muy prontamente allí una escuela de ecoemprendimiento. ¿Cuál es la noción con la escuela de ecoemprendimiento? No es que yo les voy a dar clases a ustedes para que vengan a aprender lo que yo sé, no. Vamos a hacer bioconstrucción, vamos a embadurnarnos las manos y aprender haciendo, y vamos a tener internet, vamos a buscar internet, es un proceso bastante libre, amplio, donde nos estamos ayudando. Claro, con el tiempo, pues seguramente esto se va a ir sistematizando un poco más, y la idea es que ir generando esos procesos aterrizados en el territorio con la gente que vive en la comunidad, para ir generando el punto y círculo, para ir generando un proceso que tiene que ver con cómo las comunas puedan lograr ese trenzado, ese sistémico, económico, ecológico, sociopolítico, total, ¿verdad? Que tribute no solamente a los empresarios, sino también a los productores. Esa es la noción que tenemos. La idea es aprovechar, la idea inicial es aprovechar todos esos desechos que generan esas fábricas que están allí, ¿no? Sí, los desechos que realizan las fábricas, pero que también generan la comunidad, y que los productores requieren biofertilizantes, y que ellos pueden entonces fácilmente obtener biofertilizantes, y entonces generar un trenzado allí donde podamos hacer ahora muchas otras cosas más. Por ejemplo, podemos tener piscicultura, podemos crear gallinas, podemos alimentar otros animales, podemos sembrar, y todo eso va emulando cómo la naturaleza va avanzando en la medida que va generando condiciones. Es decir, lo que identifiqué fue engranaje que bastaría solamente con vincularlo, y al vincularlo trabajan con su propia energía, pero produciendo con pertinencia ecológica, y todo eso que va generándose va sumando y va sumando y va sumando a la causa. Entiendo, o sea, nada se va a perder allí, todo se va a transformar utilizando el mismo criterio ecológico de la propia naturaleza, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, de la propia naturaleza. La propia naturaleza te da una respuesta, no contaminas, generas recursos para la comunidad, y le das una respuesta también al sector privado allí, ¿verdad? Sí. En este caso que estamos hermanados tanto la comunidad como con el sector privado, ¿no? Bien importante. Fíjate que ayer colocamos una foto de un bosque y justamente hablábamos cómo sería el mejor sistema económico de esta noción. Sería como un bosque, donde todos los elementos, desde el árbol más grande hasta el insecto más pequeño, los hongos, las bacterias, los animalitos, las plantas pequeñas, todos tributan a ese bosque, pero ese bosque es la totalidad. Entonces existen
servicios, bienes, servicios, proveedores, consumidores, y todos se van tributando. Entonces, fíjate que hay un sketch muy famoso de los tres chiflados, donde uno tiene un billetico, vamos a poner un ejemplo de 10 bolívares, y tú me dices a mí, mira, me des 20 bolívares, yo te doy un billete de 10, te digo, te debo 10. Y el otro, me des 20 bolívares, ok, ese billete que te di a ti se lo das a él, y así, y va rodando hasta que finalmente nos pagamos la deuda y el billete llega a mí otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Que si un sistema está... por ello lo circular. Sí, exactamente. Entonces, con poco se puede hacer mucho. O dicho de otra manera, es como que tú tengas un tanque de agua y tienes toda la red de tubería. Si hay un tubo roto o una llave abierta, se te va a ir el tanque. Okay. Si todo está debidamente reparado, entonces el agua va a circular por donde tiene que circular y va a cumplir su función. Entiendo. Ayer... pude ver en el foro que estábamos haciendo que hiciste ya un contacto con la gente del 23 de enero, sí, ¿no? Genial. Entonces que también están trabajando allí con la mosca soldado, sí, ¿no? Es un poco lo que se quiere, ¿no? Hacerle un llamado acá a todos los compatriotas que están trabajando con esta experiencia a que se sumen a este encadenamiento, porque esto es un encadenamiento productivo, no dañas el ambiente, aprovecha los mismos recursos que te da la naturaleza y puedes emprender de una forma positiva en la comunidad. Daniel, ¿qué piensas de eso? No, bueno. Vamos a trabajar, ¿no? Sí, vamos a trabajar. Un saludo a los compañeros del 23 de enero. Un saludo a los compañeros que en todo el país, porque he identificado varios compañeros que están en el interior del país con las uñas, haciendo esfuerzos por adelantar esto, porque realmente esto es disruptivo. El solo hecho de hablar de un insecto como la mosca, soldado negra, la gente se imagina algo asqueroso, pero cuando tú empiezas a entender todo lo beneficioso que te da, ya empiezas a perderle todo ese asco, toda esa cuestión. Me imagino que así también va a pasar con las lombrices. Tan bueno que es, pero todavía hay gente que le tiene asco. Bueno, compañeros, ya se nos está acabando el tiempo. Yo quiero dar las gracias a nuestro invitado, a Daniel. Los invito a que que nos sigan sintonizando, que sigan viendo los programas. Esta es una experiencia nueva, si se quiere de alguna forma, pero una experiencia positiva que demuestra que lo tecnológico no solamente tiene que ver con hardware, con software, con elementos digitales, sino con elementos de la naturaleza. Entonces, diríamos que es una inteligencia natural. Entonces, le queremos dar las gracias, y ecológica, ¿no? Como me está apuntando por aquí Daniel. Le quiero dar las gracias a todos los compañeros en este 7º programa. Síganos viendo. Este es su foro Caracas Ciudad Inteligente. Chao, chao.